el mundo está celebrando Halloween, ¿cierto? Y celebra muchas otras cosas. Por ejemplo, usted entre a Google, Google siempre acostumbra a colocar los eventos importantes que ocurrieron en la historia, sean a veces religiosos o no, siempre acostumbra a colocarlo, pero ya lleva años haciendo lo mismo. El 31 de octubre siempre coloca algo referente a Halloween y no coloca algo referente a la reforma protestante. O sea, que él pone sus dibujitos ahí como en su página de inicio. Google coloca y bueno, le rinde homenaje a ciertas cosas. Es paradójico, es muy paradójico, porque de hecho la reforma trajo tanto cambio a la humanidad, a Occidente, trajo también tanta libertad en un mundo que vivía en esclavitud y en oscuridad y en mucha corrupción. La reforma también se llevó a cabo en momentos de crisis económicas, en momentos de manipulación, y es paradójico porque ellos no la tienen en cuenta cuando muchos historiadores, científicos, incluso hasta ateos, reconocen la importancia de este evento. Ellos prefieren Halloween, pero nosotros, ¿verdad? Damos reconocimiento a lo importante de esto. Vamos a ver hoy eh, uno de los 5 principios más importantes de la reforma. Alguien que me diga lo que estuvimos viendo en la noche de ayer, así que me haga un recuento rápidamente, y también pues si se atreven a decir si ya habían conocido algo sobre este tema de la reforma y de la corrupción de la iglesia. A alguno de ustedes que pueda de pronto tener alguna intervención para dar inicio a nuestro tema inmediatamente. ¿Quién está por ahí? A ver, alguien que me recuerde algo de lo que vimos ayer. Una cosita. Si cada uno comparte algo, ahí vamos completando lo que vimos ayer. Algo que se le haya quedado. A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que vimos ayer? ¿Nadie? Nadie recuerda. Bueno, va a tocar recordarles nuevamente. Ayer estuvimos viendo la corrupción de la cual estaba pasando la iglesia en el siglo XVI. En el siglo XVI había mucha corrupción, había mucha venta de cargos de pastorales, los obispos, el papa se estaba enriqueciendo de gran manera, había muchos abusos de autoridad, la gente vivía en ignorancia. Eso eran muchas de las cosas que hacía la iglesia en ese tiempo, y nadie le podía decir nada. Pero la gota que rebosó el vaso fue la venta de la salvación, prácticamente, que era la venta de indulgencia, de un documento que daba el Papa para salvar o para retirar a las personas del purgatorio. Eso fue el acontecimiento que produjo un desencanto, una frustración en muchos sacerdotes de aquel tiempo, y muchos se levantaron en contra de esos abusos. Muchos sacerdotes se levantaron en contra para hacer un llamado a los clérigos, a los obispos y en especial al Papa. Pero estos nunca tuvieron una actitud de arrepentimiento ni cambiaron su estilo de vida, su manera de hacer las cosas.
Así que, pues lamentablemente, lo que hacía el Papa y los demás obispos eran quemar, callar a través de muerte a todos esos sacerdotes que se levantaban para alzar su voz en contra de todos esos abusos. Pero se levantó uno de ellos, un monje, un profesor, un católico romano, un profesor llamado Martín Lutero, que quiero aquí hacer la acotación y el comentario que hay en la historia hay dos Martín Luteros importantes, que no se vaya a confundir. El primero de ellos es Martín Lutero, que es el del cual estamos hablando, en 1517. Era un sacerdote que llevó a cabo la reforma. Y el segundo de ellos es un pastor norteamericano bautista ya del siglo XX por acá, que mataron en Estados Unidos. Ese pastor bautista estadounidense es de piel morena, que se llama Martin Luther King. Su papá le puso el nombre en honor a Lutero, el primero, el que estamos hablando. Entonces no quiero que confundan, de pronto hay esa confusión. Está Martín Lutero, que es el alemán del cual nosotros estamos hablando, que inició la reforma en Alemania en el siglo XVI, y está Martin Luther King, que es un pastor bautista afroamericano que casi queda de presidente de los Estados Unidos, era candidato para la presidencia de los Estados Unidos y lo mataron. De ese no estamos hablando, de este último, del afroamericano, no estamos hablando de ese, estamos hablando del primero, del alemán, del monje, el monje sacerdote católico que se levantó y clavó las 95 tesis un día como hoy, 31 de octubre, yendo en contra de todos los abusos de la Iglesia Católica Romana, todo lo que hemos mencionado y lo que dijimos la noche de ayer, iba en contra de todos esos abusos, pero la Iglesia Católica Romana no tuvo el poder de matarlo, ¿verdad? De llevarlo a la hoguera, simplemente lo declaró como un hereje y lo excomulgó de la iglesia, le quitó la comunión. Se separó de Roma y de allí Martín Lutero con muchos otros sacerdotes y con muchos otros monjas y personas del pueblo de Europa, de Alemania, le siguieron a él, siguieron sus doctrinas, siguieron sus, digamos, protestas y a partir de allí inició este movimiento de la reforma en muchos otros lugares de Europa, como lo fue en Inglaterra, como lo fue en España, como lo fue en Suiza, como lo fue en Francia, Holanda, Bélgica y bueno, muchos otros lugares. Y aquí es donde se da la división entre Iglesia Católica Romana e Iglesia Evangélica. Producto de una negación a que el Papa se arrepintiera. El Papa no quiso arrepentirse de sus abusos de autoridad, el Papa de aquel entonces, porque han habido muchos papas, el Papa de aquel entonces. Eso fue lo que estuvimos viendo ayer. En pocas palabras, la iglesia estaba viviendo un periodo de mucha oscuridad, de mucha oscuridad, de mucha perversión. Pero Dios siempre tiene a sus escogidos. ¿Será que eso solamente pasó en este tiempo del siglo XVI o hay alguna historia en la Biblia que nos pueda hablar sobre que el pueblo de Israel se desvió del camino? Sí, por supuesto. Hay muchas historias bíblicas donde vemos que el pueblo de Israel se desvía del camino, donde vemos que el pueblo de Israel desobedece a Dios, donde vemos que el pueblo de Israel se vuelve corrupto, ¿verdad? Y comienza a hacer algunas prácticas de injusticias, de maldad, y que eso daña a la sociedad. Y Dios en ese tiempo, cuando sucedía eso, por ejemplo, sucedió en el tiempo de Moisés, cuando comenzaron a renegar, sucedió en el tiempo de los reyes, fueron en el pueblo de Israel, hubo muchos reyes malos. Usted nada más tiene que leer libros del Antiguo Testamento como
las crónicas, primera y segundo libro de Crónicas, primera y segundo de Reyes, incluso también primera y segundo libro de Samuel. Allí se va a presentar la corrupción de de algunos reyes, porque no todos, de algunos reyes de Israel que fueron corruptos, que se apartaron de la palabra de Dios. Incluso el mismo Salomón se apartó de la palabra de Dios y comenzó a adorar a otros ídolos. El mismo rey David también, ¿verdad? Fue corrupto, dice que cometió adulterio. Entonces vemos que el pueblo siempre se desvía, pero Dios siempre levanta a personas para hacer un llamado a la reflexión, para hacer un llamado a volver a la obediencia a Dios, para hacer un llamado al arrepentimiento. Fue en el caso como de David, que Dios puso al profeta Natán. Fue en el caso de los reyes, por eso Dios levantaba siempre a un profeta, a Isaías, a Jeremías, a Miqueas, levantaba a esos profetas para darle un llamado a los reyes, al pueblo, de que vuelvan al camino de Dios. Y hay una historia en particular que es la historia de Josías en la Biblia, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 23, del 1 al 23. Allí el rey Josías, un joven, empezó a reinar con 8 años de edad. En el tiempo de Josías, imagínese usted, había una preocupación porque la palabra de Dios, la palabra de Dios se había perdido durante mucho tiempo. Se había perdido durante mucho tiempo. Así que la gente no leía la Biblia, vivía en ignorancia y adoraba otros ídolos. Pero este rey Josías dice que comenzó a hacer unas reformas. Dice allí la Biblia que Josías comenzó a hacer una reforma en Israel y lo primero que Josías hizo fue buscar la ley del Señor. Fue buscar la ley y la encontraron porque estaba perdida. Y cuando Josías encontró la ley, comenzó a leerla y se dio cuenta que el pueblo se había desviado. Y Josías comenzó a hacer estos cambios radicales en su nación y comenzó a derrumbar las estatuas que habían dentro de los templos, comenzó a purificar el templo, comenzó a levantar la adoración, comenzó a incitar a las familias a que leyeran la palabra de Dios, a que volvieran a la obediencia, a que volvieran al arrepentimiento. Así que Dios utilizó a Josías para traer una reforma al pueblo de Israel. Dios siempre ha levantado personas que hagan reformas. Eso lo vemos en los tiempos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también lo vemos en la historia general. Hoy estamos hablando de unos de esos acontecimientos importantes que trajeron un cambio, una reforma para toda la iglesia, cuando la iglesia vivía en corrupción, vivía en desobediencia. Y de allí viene ese cambio y nosotros procedemos de esas raíces. Voy a compartir mi pantalla para continuar con el tema de hoy. Me confirman cuando ya la presentación esté vista por todos. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos de los principios importantes que se llevaron a cabo en ese tiempo. Permítame un momento. Y hoy vamos a hablar de algunos de los principios doctrinales producto de la Reforma Protestante. Levante su manito allí ya quienes han escuchado este tema de la Reforma. Levante su manito allí para allá. ¿Quiénes ya han escuchado sobre este tema? Ninguno. Ninguno levanta su mano. Bien, entonces en la noche de ayer estuvimos viendo que Martín Lutero
clavó 95 tesis en una puerta de una iglesia católica. Y a él, después de eso, tuvo problemas con el Papa, tuvo problemas con el obispo de Roma y lo llevaron a juicio para que él se retractara de su acto de rebeldía en contra del Papa y de las indulgencias, como vimos ayer, y de todas las cosas que él había escrito y dicho hacia la iglesia y en especial hacia el Papa. Le dijeron: Lutero, retráctese, es decir, niegue lo que usted dijo, diga que se arrepiente de lo que ha dicho y lo dejaremos quieto, no le haremos nada, no lo trataremos como hereje, no lo quemaremos, no lo encarcelaremos, siempre y cuando usted se retracte, siempre y cuando usted reconozca que lo que hizo es y fue incorrecto. Todo el mundo esperaba pues que Lutero reconociera, ¿verdad? Porque quizás la gente pensaba que él que había sido muy impulsivo. De hecho, Lutero tuvo eso en su carácter, en su temperamento. Fue una persona muy impulsiva, pero Dios lo usó aún a pesar de sus errores. Entonces, todo el pueblo, los magistrados, los obispos y el Papa querían que Lutero se retractara, se arrepintiera de lo que él había dicho en contra del Papa, en contra de los abusos. Pero Lutero, estando allí en el juicio, dijo: denme unos días más para responderles. Denme un espacio, denme unos días y yo les voy a responder a ver si me retrato o no me retrato. Dice la historia que duraron esos días. Lutero duró luchando consigo mismo, luchando con Dios en oración, que si se retrataba, si no. Llegó el día del juicio nuevamente y otra vez le preguntaron: ¿usted se retracta de todo lo que ha dicho en contra de la iglesia y del Papa y de las indulgencias? Retráctese de todos los escritos que ha escribido. Retráctese de todas las ofensas. Retráctese de todos los actos que usted ha cometido en contra de la iglesia. Y Lutero va a decir las siguientes palabras, las que tengo aquí en la presentación. ¿Todos las están viendo? Sí, ¿cierto? Sí, pastor. Dice, sí, miren lo que dice Lutero en el juicio: si no me convencen mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Cuando Lutero dijo esto, hubo una total algarabía entre los asistentes del juicio. ¿Qué dijo Lutero allí? ¿Qué significan esas declaraciones de Lutero? Pues primero que todo, él no se retractó. Él no reconoció que se había equivocado. Al contrario, reafirmó lo que había hecho. Pero no solamente hizo eso. Lo que dijo Lutero fue, si Lutero dijo, prácticamente parafraseando, le dijo a los papas y a los obispos y a los jueces que estaban ahí diciendo: si ustedes no me demuestran por la Biblia
que lo que yo estoy haciendo es errado, entonces no me voy a retractar. A menos que ustedes me demuestren bíblicamente que yo estoy equivocado y errado y que he actuado mal. A ver, demuéstrenme por la Biblia dónde estoy equivocado. Y Lutero además dice que no le cree ni al Papa ni a los concilios. Lutero pone por encima de la palabra del Papa y la palabra de los concilios, ¿pone a qué? A la palabra de Dios. Y Lutero además dice que mi conciencia está ligada, está unida, está cautiva a la palabra de Dios. Es decir, mi pensamiento está lleno de la palabra de Dios y lo que yo hice va conforme a la palabra de Dios. No es algo meramente producto de mis emociones. Creo que estoy haciendo un llamado a arrepentirse de acuerdo a la palabra de Dios. Y él termina diciendo, no puedo ir en contra de mi conciencia porque mi conciencia está llena de la palabra de Dios, así que no me voy a retractar. Y al final dice, Dios me ayude. Amén. Porque sabía lo que se le vendría después de no retractarse. Se le vendría un trato a muerte. Se le venía encima el mundo entero en contra de Lutero. Nada más y nada menos que se echó de enemigo al Papa, porque el Papa no quería arrepentirse. Pero bueno, Lutero se salvó. Entonces, vamos a hablar de los principios de la Reforma Protestante. Son 5 y usted los va a aprender hoy. Son 5 principios. La Iglesia Católica Romana había olvidado todo esto y estaba predicando falsedades. Estaba predicando herejías y la gente vivía totalmente engañada. Había un dicho, el dicho, uno de los eslogans de la Reforma es un título en latín que se llama post tenebras luz, que significa después de las tinieblas, la luz. Haciendo referencia a que antes la iglesia vivía en tinieblas, es decir, en el tiempo de cuando Lutero hizo esa declaración. El clero, los obispos, el papa vivían en tinieblas, pero llegó la luz. Después de las tinieblas, la luz. El primer principio entonces de la Reforma Protestante y de la cual nosotros creemos es lo que se llama la sola escritura. Y vamos a ver, son 5 principios y a estos principios se le catalogan las 5 solas, las 5 solas de la Reforma Protestante. Las 5 solas. La primera de ellas es sola escritura. Son palabras en latín. ¿Qué significa? Solo la escritura, es decir, solo la Biblia. ¿Qué dice esta primera sola? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y ahí tenemos algunos versos que nos muestran que la palabra de Dios está por encima de cualquier otra autoridad, cualquiera que sea la autoridad de un presidente, sea la autoridad de un juez terrenal, sea la voz, incluso la autoridad de un jefe o de un pastor o de un obispo. Ninguno de ellos, incluso hasta de un padre de familia, ninguno de estas autoridades terrenales está por encima de la palabra de Dios. Esta sola enseña que la palabra de Dios es la autoridad más máxima para todo creyente.
nosotros nos regimos principalmente por lo que dice la palabra de Dios. Esta es nuestra regla de fe y práctica. Es decir, creemos lo que dice la Biblia y practicamos lo que dice la Biblia. Es tan claro esto que tenemos que hablar y creer pues lo que dice la Biblia. ¿Y qué tenemos que practicar y vivir en nuestra vida? Pues lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que mentir es malo y mi profesor en la universidad o en el colegio o aún mi papá me dice miente, ¿a quién tengo que obedecer? A lo que dice Dios en la Biblia. Si el presidente me dice o el Estado colombiano, el Senado, el Congreso, saca una ley de que el aborto es legal y que se puede practicar, que ya no es un delito, pero la Biblia me dice que matar a alguien, a una vida, a una persona, es homicidio, es pecado. ¿Quién tiene la autoridad aquí? Pues la palabra de Dios, que es la máxima autoridad por encima de lo que diga cualquier otra autoridad terrenal. Para nosotros, como cristianos, nuestra vida se rige bajo lo que dice las Sagradas Escrituras. No hay otra autoridad a la par de la Biblia. Entonces, ¿por qué este principio sale a reducir en el tiempo de Martín Lutero y viene siendo una de las conclusiones más importantes de la reforma, la sola escritura? Porque la iglesia en ese tiempo tenía a la par de la palabra de Dios, la palabra del Papa. Es decir, lo que decía el Papa era tomado a la par que la palabra de Dios, que la Biblia. Además de eso, lo que decían también los concilios era tomado a la par a la palabra de Dios. Además de eso, lo que decían también las tradiciones de los santos y las otras escrituras fuera de la Biblia, era considerado casi al mismo nivel que la palabra de Dios. Por eso Lutero dice, vean, no le creo al Papa, no le creo a los concilios porque ellos han fallado. Ellos se han equivocado, no le creo. Yo solamente le creo a la palabra de Dios y a menos que me comprueben por la Biblia que yo estoy equivocado, entonces pues no me queda de otra de reconocer. Pero como nadie le mostró por la Biblia que Lutero estaba equivocado, sino no, que el Papa dijo que usted es un rebelde, pero demuéstremelo por qué. Porque lo que Lutero estaba haciendo era legítimo a la luz de la palabra de Dios. Porque la iglesia en ese tiempo estaba engañando al pueblo. Ahora, ¿cómo nosotros este principio de la sola escritura se aplica hoy para nuestra vida? ¿Cómo? Bueno, ya acabé de dar algunos ejemplos, porque eso no queda solamente en el pasado. Obviamente tuvo una importancia en el tiempo del siglo XVI para Lutero, lo que estamos narrando y contando. Tuvo una importancia para ese tiempo, pero por supuesto que tiene una importancia y una vigencia para nosotros en el día de hoy. Voy a dar un ejemplo. Mire, hermanos, por lo general nosotros también somos guiados por otras cosas aparte de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no debemos considerar, digamos, los concilios, ni la voz del gobierno, ni la voz de nuestros padres de familia. Correcto, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que la autoridad de una persona aquí en la tierra no está por encima de la autoridad por Dios. De hecho, esas autoridades fueron puestas por Dios. Y si una de ellas
contradice a Dios, entonces no nos queda de otra que obedecer a Dios, ¿verdad? Porque bien dicen Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero obedecemos a Dios, y si vemos que un mandamiento, una orden de alguien, de una autoridad terrenal, nos hace cometer un pecado ante Dios, esa autoridad terrenal debemos obedecerla para obedecer a Dios. Es claro allí. Ahora miren, fíjese que nosotros también en este tiempo somos muy fácil de dejarnos llevar por otras cosas, excepto por la palabra de Dios. Hoy, muy probablemente usted se puede dejar llevar, usted y yo, por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que está de moda. La moda también rige la vida de las personas. Mire lo que dije, lo que dice. La palabra de Dios es nuestra regla de práctica. Nosotros no hacemos las cosas porque los demás las hacen, o porque esté de moda, o porque sea viral, ni siquiera porque a mí me gusta. Tampoco, tampoco es lo que yo pienso, tampoco es lo que yo creo. Es nosotros hacemos las cosas no por lo que a mí me gusta, sino por lo que la palabra de Dios dice. O no por lo que yo soñé, porque también los sueños, a veces nos dejamos llevar por los sueños, incluso hasta por los sentimientos. No, ninguna de esas cosas es nuestra guía de estilo de vida, nuestra guía de práctica. Es la palabra de Dios. Si yo siento odio en contra de alguien, pues ese odio puede ser algo muy placentero carnalmente, ¿verdad? Obvio, odio a alguien que me hizo tanto daño. A poner un ejemplo, que me hizo tanto daño en la vida, ¿verdad? Y me es placentero tener ese sentimiento. Y para el mundo quizás ese sentimiento de odio hacia una persona que hizo algo malo es algo normal. Claro, merece que lo odies. Sí, porque te engañó, porque te hizo esto, porque te hizo lo otro, sea un novio, un esposo, un papá, un primo, un jefe, lo que sea. Es muy natural que sintamos un odio a alguien que nos ofendió, nos trató mal, etcétera. Y el mundo mira eso como algo normal. Sí, él merece que tú lo odies porque te hizo mucho daño. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdónalo. Ama a tus enemigos. Si ven cómo nosotros podemos dejarnos llevar fácilmente por lo que sentimos. Y aquí el sentimiento se puede convertir entonces en nuestra regla, en nuestra máxima autoridad de fe y práctica. Nuestro pensamiento carnal incluso también. Hermano, el principio de la sola escritura es muy, muy importante. ¿Cómo usted rige? ¿Cómo usted rige también, digamos, padres de familia que estamos acá? Eso es otro tema. ¿Cómo nosotros criamos a nuestros hijos? ¿Quién nos dice cómo criar a nuestros hijos? ¿O cómo llevar a cabo un matrimonio? ¿De dónde aprendemos eso? ¿Quién es nuestra autoridad que nos dice cómo guiar a otros, cómo guiar a nuestros hijos, cómo criarlos, cómo mantener un matrimonio? ¿Quién debe? Bueno, algunos se dejan regir por, otra vez, por las costumbres familiares. Para algunos esa es la regla. No, pues yo llevo mi matrimonio así como aprendí mi mamá, de mi papá, o yo crío a mi hijo, pues de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que, no sé, la intuición, o de acuerdo a lo que el psicólogo me dijo, de acuerdo a unos consejitos que escuché por ahí en Facebook. Y está bien, todo eso debemos considerarlo, pero todas esas cosas, consejos que escuchamos externos, deben ser sometidos a la luz de la palabra de Dios para ver si van en contra de la palabra de Dios o pueden ser un complemento válido y que no estén encima de la palabra de Dios.
La palabra de Dios, solo la Biblia es la máxima autoridad. Eso es lo que significa la sola escritura, que la Biblia es la máxima autoridad para el creyente. Y perdónenme que duré mucho en este tiempo, porque este es de lo más importante. A partir de aquí se desglosan las otras solas de la Reforma Protestante. Incluso podemos decir aquí, ¿cómo llevamos a cabo los asuntos de la iglesia? ¿Cómo se organiza una iglesia? ¿Cuál es la función de un pastor, de los miembros? ¿Cuál es el orden de las autoridades de la iglesia? ¿Quién dice eso? Para algunos es lo que dice la moda, lo que está en la tendencia ahora entre iglesias. ¿Qué debe predicar un pastor? No, pastor, vea, esto está de moda, lo que usted tiene que predicar, esto está. ¿Quién es la máxima autoridad? En esos asuntos de la iglesia, por supuesto, que la Biblia también. Nosotros hacemos en la iglesia lo que dice la Biblia, predicamos lo que dice la Biblia, organizamos la iglesia de acuerdo a la Biblia lo establece, no va de acuerdo a nuestras imaginaciones, de acuerdo a nuestros pareceres o de acuerdo a nuestra creatividad, que todas esas cosas son muy importantes, pero ninguna de ellas sobrepasa la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que cantamos en la iglesia? ¿Cuál es el filtro para saber qué canción y qué no canción podemos cantar en la iglesia? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Es nuestra máxima autoridad. Si hay una canción que la gente canta aún cristiana, pero contradice la palabra de Dios, por más bonita que sea, si contradice la palabra de Dios, deséchelo. Deséchelo. Porque contradice la palabra de Dios. Y no le parezca raro que hay canciones, entre comillas, cristianas que contradicen la Biblia. Que puede ser muy poética, muy linda, pero contradicen los principios de la Biblia. No voy a dar ejemplos porque, bueno, me robaste el corazón. Bien. La otra sola. Vamos a pasar a la segunda, son 5. Esta la vamos a pasar rapidito. La otra sola es la sola fide. ¿Qué es sola fide? Solo fe. Solo fe. Solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. La pregunta que podemos hacer para explicar esta segunda sola es cómo una persona o por medio de qué una persona puede ser salvo, puede obtener salvación, puede obtener vida eterna. ¿Cómo somos aceptos ante los ojos de Dios? ¿Cómo somos aceptados ante los ojos de Dios? Para el tiempo de la reforma, para el tiempo donde estaba la corrupción de la iglesia, los obispos y el papa decían, vea, ¿qué decían? Lo que hablamos de la indulgencia. Dé dinero, meta dinero en este cofre y usted tendrá la salvación inmediatamente. Lutero también, por ejemplo, cuando él era católico, andaba haciendo un montón de penitencias, muchos Padre Nuestro en el día, muchos Ave Marías en todo el día, pensando que haciendo todo eso iba a obtener la salvación. Y haciendo todo eso se iba a perfeccionar. Y cada vez que terminaba, él se sentía aún más impuro, más sucio, porque se daba cuenta que él era muy pecador y que aunque hacía todas estas prácticas, él fallaba. La sola fide o la sola fe nos enseña que la única manera, el único medio
para nosotros poder ser salvos, poder tener vida eterna, es la fe. La fe en Cristo Jesús. Alguien que por favor me pueda buscar estos textos que están aquí, Efesios 2, 8 al 9. Y otra persona que me busque, voy a escoger al hermano, voy a decirle, pedirle el favor a Daniel, que por favor me busque Efesios 2, 8 al 9. Y voy a pedirle el favor a Helen que me busque Romanos 3, 28. Porque estos textos nos enseñan a través de qué somos salvos. No es a través de las obras. Hermano, usted puede hacer todas las oraciones posibles en el mundo, puede ayunar diariamente, puede hacer Padres Nuestros, puede dar mucho dinero a los pobres, ayuda a los pobres, que si usted no tiene una fe verdadera en Cristo Jesús, ninguna de esas obras, por más buenas que sean, no les va a alcanzar para obtener la vida eterna. La vida eterna se obtiene única y exclusivamente a través de la fe. La Iglesia Católica Romana en años antiguos se equivocó poniendo que la salvación era a través de las obras, de los ritos y del cumplimiento de los sacramentos. Es decir, usted tenía que bautizarse, casarse, hacer confirmación y todas las demás, todos los demás, la Eucaristía y todos los demás sacramentos. Son 7 sacramentos. Que si no hace, cumple con los 7 sacramentos, usted no puede ser salvo. Enseñaba la Iglesia Católica, es decir, reducía la salvación a simple obras. Pero aprendemos por la Biblia que la salvación no viene, por más que hagamos todas esas cosas, solamente viene a través de una confianza en la obra de Cristo. Ahora, no estamos diciendo de que las obras no hay que hacerlas, sí, pero primero está la fe verdadera, y esa fe verdadera me va a llevar a actuar como debe ser. Primero la fe y luego las obras demuestran la fe que yo tengo en Cristo, no al revés. Vamos a leer los textos. Efesios 2, 8 al 9, si pueden leerlo allí. Ok, ya va. El perro está gritando el Dice, versículo. dice, Efesios 2, del 8 al 9, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Vea clarito, ¿no? La salvación no es por ninguna buena obra que nosotros. ¿Puedes repetirlo otra vez, Juancho? Ok, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación no es un premio por lo que nosotros hemos hecho. Porque a veces muchos piensan que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, muy bien, te felicito, te ganaste la salvación. No, ninguno de nosotros se ganó la salvación. Ahí está claro ese verso, ¿cierto? Cómo puya el orgullo humano. Y hay que cambiar el chip, porque nosotros venimos y pensamos que la salvación Dios la da por nuestro desempeño moral. No, 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 no es así, no es así. Dios nos da la salvación cuando creemos, dice el texto, cuando tenemos fe en Jesús. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén.
Así es, eso lo leímos el domingo, ayer. Concluimos que el hombre es justificado, el hombre es justo, el hombre es salvo por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, solo fe. La salvación es solo por la fe. Las obras son el resultado de mi fe verdadera. No es que ahora no es que yo tengo fe, no, hay que obrar. Obviamente nosotros no obramos para ganar la salvación, obramos porque ya tenemos la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y esto trae un descanso a nuestra alma también, hermanos, porque a veces pensamos que tenemos que llegar a un nivel de perfección aquí en la tierra para poder obtener la salvación. Y cuando nos damos cuenta, nosotros somos pecadores, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es confiar que nuestra salvación es a través de Cristo Jesús y descansar en ese regalo de Dios por nosotros. Ahora, tenemos que vivir en obediencia, porque ya hemos hablado de eso, en obediencia a la palabra de Dios. Si yo vivo como a mí me da la gana, desobedeciendo la palabra de Dios, es evidencia que no creo verdaderamente. No creo verdadera. Cuando una persona cree, cuando una persona tiene su fe en Cristo Jesús, eso se va a ver a leguas con su testimonio, con su lucha diaria de querer agradar a Dios, de querer obedecer a Dios. Y no obedecemos para ganarnos la salvación, porque ya la tenemos por la fe. Obedecemos para demostrar y dar testimonio de que tenemos la salvación. Una persona que es salva, que tiene la salvación, que se supone que es salva, debe entonces dar frutos de que es una persona salva, de que es una persona justa. Bien, vamos por la tercera, la sola gratia. ¿Qué significa solo la gracia? Dice, la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Tiene que ver mucho con lo anterior. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que ninguno de nosotros merece. Ninguno de nosotros merece ese regalo de la salvación. Dios lo dio a todo el mundo. Es un regalo. Entonces ya nosotros como seres humanos decidimos si escogemos ese regalo o lo rechazamos. ¿Cómo lo escogemos? A través de la fe, creyendo. Es algo inmerecido. Nosotros somos pecadores y no podíamos ganarnos la salvación porque ya somos pecadores. Para ganarnos la salvación teníamos que ser perfectos desde el momento de nacer. Pero como antes de nacer ya venimos con pecado, entonces por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para que viviera una vida verdaderamente santa, para que muriera por nosotros, porque nosotros debíamos sufrir el castigo. Y luego Cristo resucitó para darnos vida. Juan leyó Efesios 2:8, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. Eso significa gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Inmerecido. Un regalo que ninguno de nosotros merece. Esto nos debe llevar a ser humildes, porque ninguno en las cosas de Dios es más que nadie. Todos somos indignos de ser salvados y amados por Dios. Pero Dios nos amó tanto que entregó y regaló a su Hijo por nuestros pecados. Sacrificó a su Hijo. Y podríamos decir también que mató a su Hijo por nuestros pecados.
por nuestros pecados. Dios hirió a su Hijo por nuestros pecados. Porque en alguien debía hacerse justicia. Alguien debía recibir el castigo. Dios no fue injusto al condenar a su Hijo a muerte. Fue lo más justo que hizo. ¿Por qué? Porque alguien debía morir. Si no somos nosotros, entonces tenía que ser otro. Jesús tomó ese lugar. Tomó el lugar que nosotros merecíamos, el lugar de la muerte, del sacrificio y de la condenación. Así que eso significa que la salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios. La cuarta sola, y vamos a terminar. Solus Christus. Solus Christus es solo a través de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Alguien que pueda buscarme Hechos 4:12. Tatiana, por favor, colabórame con ese texto de Hechos 4:12. En el tiempo que estamos hablando de la Reforma Protestante, había muchos caminos para que la iglesia proponía. Ya hablamos uno de ellos, las obras. Si usted hace obras, es salvo. Si usted paga las indulgencias, es salvo. También se decía que si usted cumple los sacramentos, es salvo. Si usted ora a los santos, posiblemente ellos le den la salvación. Si usted ora a María, usted va a ser salvo. Pero los reformadores dijeron, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo a través de Cristo, solo Cristo nos da salvación, nadie más, nadie más. Mire lo que dice Hechos 4:12. Amén. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Las religiones no salvan. No es que yo me voy a cambiar de religión. Es que esta religión puede estar en, mejor dicho, pasar por miles de religiones. Las religiones no salvan. El único que trae salvación es Jesucristo. Puedes ser evangélico, cristiano, pero si no estás aferrado a Cristo, pensando que estar allí es ya, no, hay que estar en Cristo, colocar la fe en Jesús. Es lo único que salva al ser humano. No hay otro nombre. Y la diferencia con nosotros, entonces, con los católicos es que ellos, sí, ellos creen que en Jesús es la salvación. Hoy en día, porque ya se han reformado, ya han cambiado, pero hay muchos católicos que todavía, hermanos, creen más en María y en los santos que en el mismo Jesús. Aunque la Iglesia Católica ya dice que la salvación es a través de Cristo, pero usted ha visto muchas personas que le rezan más a María, le rezan más al ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que al mismo Jesús. Solo Jesús. Nosotros somos cristianos por eso, porque solo en Jesús tenemos la salvación. Predicar a Jesús es lo que trae salvación, no hablar de la Virgen María ni nada por el estilo, solo Jesucristo. Y la última sola es Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Entonces, mire que todo en la salvación, todo lo que sucede en la salvación, Dios lo realizó. Nosotros nada más tenemos que creer y vivir en obediencia, no para ganarnos la salvación, sino como resultado de que creemos.
Pero al final quien se lleva toda la gloria es el Señor. Es el Señor. La salvación ninguno de nosotros se la ganó. Dios no puso 99 y nosotros el 1%. Dios puso el 100%. ¿Crees o no crees? Amén. Todo es por Él y para Él. Dios se lleva toda la gloria. Nosotros lo leímos el domingo en Apocalipsis 7:9, donde aquella multitud vestida de túnicas blancas decía: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está a la diestra. La salvación es de nuestro Dios, toda la gloria para Él. El ser humano no merece gloria. El ser humano no merece reconocimiento. Nosotros no merecemos reconocimiento. Toda la gloria es para nuestro Señor que nos salvó. Por eso creemos, por eso vivimos para Él, por eso le amamos sobre todas las cosas, porque no hay nadie más hermoso, más digno de recibir toda la gloria que nuestro Dios, que fue nuestro creador y que también es nuestro Salvador. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Estos son los principios de la Reforma Protestante. Estos son y que hoy en día están vigentes. Lo que hizo la Reforma, ¿qué fue entonces? Volver al cristianismo verdadero, volver a las Escrituras, no es más. La Reforma no inventó nada, la Reforma simplemente quiso volver a lo que las Escrituras dicen, porque la iglesia estaba viviendo en un tiempo de tinieblas, en un tiempo de corrupción, en un tiempo de engaños, de abusos, que se necesitaba voces que dijeran: la Biblia dice. Y como el pueblo se mantenía en oscuridad e ignorancia, porque no leían la Biblia, eran fácilmente engañados. Entonces Dios levantó hombres, mujeres, personas, para que dijeran: hay que volver a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. Dejen de obedecer a los concilios, a los papas, a los dogmas, a las tradiciones, y obedezcan a Dios y lo que dice en su palabra. Eso fue lo que hizo la Reforma, volvernos a todos a la palabra de Dios. Y hoy necesitamos eso también. Hoy necesitamos eso también en nuestras iglesias. Gente que va detrás de celebridades cristianas, de figuras cristianas, personas que van detrás de un montón de cosas. Hay que volver a la Biblia. Hay que volver a las Escrituras. Es allí que nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. 5 solas. Entonces, solo Escritura, solo fide, solo gratia, sola solus Christus y soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Por eso nosotros en la iglesia decimos: a su nombre gloria, a su nombre gloria. Y en latín es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Bien, hay mucho más que decir, amados, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar este espacio. Si hay alguna pregunta, algún comentario, usted puede compartirlo con nosotros. Y para concluir, bueno, tengo una última diapositiva, si no hay preguntas. Yo dije al principio que Google está celebrando Halloween y lamentablemente ellos saben que la reforma es más importante que el bendito Halloween. Mire todo lo que hizo la reforma. Primero, ayudó a que la iglesia se viera como un cuerpo de creyentes. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la iglesia católica, los únicos que conformaban la iglesia eran
los clérigos. A los laicos los tenían apartados. Lo segundo que hizo la reforma hizo un énfasis en el evangelismo. Claro, como Europa era un continente cristiano, entonces todo el que nacía se creía cristiano. Pero eso es un gran error, porque no todo el que nace en un hogar cristiano inmediatamente es cristiano. Se necesita evangelizarlo. Por ejemplo, yo tengo a mi hija Zoe, que ella nació ya cuando nosotros éramos cristianos. Pero ella está aprendiendo de Cristo, pero ella no es cristiana todavía. Pues está sometida a las enseñanzas de Cristo y todo lo que está a su alrededor, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, qué escuchamos, qué vemos, está rodeado de cosas bíblicas, pero hasta que ella no evidencie su fe en Cristo y hasta que nosotros, ahora ella como nació, nosotros nos podemos relajar, ella es cristiana, no, nosotros tenemos que evangelizar a nuestra hija, decirle, mira hija, necesitas a Cristo, aceptar a Cristo, necesitas arrepentirte de tu pecado, ella debe tener su encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo de la Iglesia Católica? Como el continente europeo era totalmente católico romano, cristiano, entonces se pensaba que todo el que nacía en Europa ya era cristiano, porque ya todo era cristiano, la cultura cristiana no se es cristiano por algo cultural, se es cristiano porque hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado a Cristo como Salvador. Entonces la reforma dijo eso, no, hay que evangelizar aún los mismos que viven aquí en Europa, porque se han desviado del cristianismo verdadero. La reforma también trajo un énfasis en el lenguaje y la alfabetización. En ese tiempo, la Iglesia Católica Romana no hacía tanto énfasis en la alfabetización, en las lenguas. La Biblia, por ejemplo, solamente estaba traducida en hebreo, griego y latín. No estaba traducida ni al alemán, ya existía el alemán, ya existía el francés, ya existía el inglés, ya existían, pero la Biblia todavía no habían traducciones. Entonces la reforma impulsó la alfabetización, impulsó las traducciones de la Biblia y nosotros, en lenguaje español, castellano, tenemos también la Biblia más usada, que es la Reina Valera, es producto de unos discípulos de Lutero y de Calvino, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso la Biblia que mayormente se usa en castellano es la Reina Valera. Entonces, a raíz de que la reforma impulsó las traducciones bíblicas y las traducciones de otros documentos importantes. La reforma también impulsó la educación para todos. Es decir, no solamente los clérigos y sacerdotes debían ser educados en la palabra de Dios, en la teología, sino todos, hasta los laicos, los niños, todos, absolutamente todos. Por la reforma, usted y yo estamos aquí aprendiendo todos. Pero en el tiempo de la Iglesia Católica nada más se hacían las misas y los únicos que sabían teología, los únicos que sabían cuestiones de ciencia eran los curas. El pueblo solamente asistía a la iglesia, así como asistía a la Eucaristía, se iba para su casa. Pero no había un discipulado, una catequesis en ese tiempo. La reforma impulsó la educación para todos. Comenzaron a abrirse seminarios bíblicos para laicos, no solamente para pastores o para obispos, para laicos. Cualquiera que quiera aprender la Biblia, estudiar la Biblia, lo puede hacer. Lo puede hacer. Fíjese, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué he querido hacer esto? Porque debe ser así. El Señor Jesús escogió a 12 discípulos que eran pescadores, fue inclusivo para todos. En el tiempo de Jesús también, los únicos que podían aprender eran los fariseos, eran los saduceos, los rabinos entre ellos, ni las mujeres tenían oportunidades. Pero llegó Jesús y revolucionó. Entonces lo que hace la reforma es eso, incluirlos a todos. Todos debemos aprender, no solamente los líderes,
no solamente los que llevan, los que tienen cargos en la iglesia, hermano, todos. Por eso nosotros hacemos énfasis, discípulese. Tenemos la oportunidad de aprender, de no estar en ignorancia y cada día aprender más, porque hay muchas cosas que aprender. Eso impulsó la reforma. La reforma también impulsó la exploración de la creación. Usted sabía que la Iglesia Católica, por ejemplo, a alguien que contrariara las teorías que la Iglesia Católica tenía, por ejemplo, se decía que el sol giraba alrededor de la tierra. Esa era la teoría que aceptaba la iglesia. Entonces se levantó, por ejemplo, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, que decían a través de descubrimientos científicos que dijeron, no, el sol no es el que gira alrededor de la tierra es la que gira alrededor del sol. Y como eso iba en contra de la iglesia católica, ¿qué hicieron con Galileo Galilei y Nicolás Copérnico? Lo callaron. A Galileo Galilei lo mataron. Entonces la reforma impulsó la exploración científica de la creación. Cuando surgió la reforma hubo más libertad y surgieron los grandes científicos. Isaac Newton, por ejemplo, con la teoría de la relatividad. Francis Bacon, también un científico que era cristiano, evangélico, reformado protestante. ¿Quién más? Isaac Newton, Bacon, bueno, se me escapan algunos. Blaise Pascal, Francis Bacon, Blaise Pascal también es un científico cristiano. Bueno, y hay muchos otros. Incluso averigüe cuántos cristianos se ganaron el premio Nobel de paz, de literatura y de ciencia. Los cristianos. ¿Por qué? Porque impulsaron todo esto. El trabajo. También la reforma dijo que el trabajo es un llamado divino. En el tiempo de la Iglesia Católica Romana, los únicos trabajos dignos que se consideraban como un llamado de Dios era ser sacerdote y ser un rey o un monarca. El resto, todos ustedes eran esclavos. Han nacido para sufrir. Ustedes trabajen allá en el sol, sembrando, cosechando, es un trabajo de esclavo. Eso enseñaba la Iglesia Católica. De hecho, hay muchos discos, muchas canciones que dicen eso. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso enseñaba la Iglesia Católica, que el trabajo, aparte, si no eras sacerdote y si no eras monarca, eras un esclavo. Si no eras político, eras un esclavo. Pero la reforma dijo, Martín Lutero tiene una frase que decía, así sea que estés lavando los platos, seas zapatero o carpintero, tu trabajo también es un llamado de Dios. Es decir, para tú servirle a Dios no necesitas convertirte en sacerdote. Lo puedes hacer a través de tu profesión, de tu vocación, fuera de la iglesia. Porque es un llamado divino también. Entonces, fíjese la importancia de la reforma. A través de la reforma vino el activismo social. Y por último, la iglesia siempre se debe estar reformando. Porque nosotros tenemos tendencia a desviarnos. El enemigo, hermanos, quiere que nosotros nos desviemos, etcétera, etcétera. Todo esto, estas cosas y muchas más, por ejemplo, en la economía, el capitalismo. El capitalismo, el hecho de crear empresa, de emprender, ¿eso viene de quién? De los cristianos protestantes evangélicos. El capitalismo y la manera de emprender, de crear empresa, de ayudar al mendigo, de ayudar a los que tienen necesidad. La iglesia protestante ayudó a redescubrir nuevamente esos principios que ya estaban en la Biblia. La iglesia protestante reformada y la reforma no inventó nada, nuevamente repito, sino que volvió a los principios del evangelio. Y con eso termino.
bueno, bendiciones a todos los que se conectan, a Helen, por ahí ya algunos los he saludado, Alex Salazar Hola, pastor. y Dalí, saludos. Al hermano Nilson, la hermana Shirley, a todos, al hermano Alfonso, bendiciones. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo inmediatamente. Buenas noches. Pastor, nos preguntaba con el tema de la famosa reconocida Santa Inquisición. ¿Realmente qué fue la Santa Inquisición en ese tiempo? No, tengo algunos conceptos frente a eso, pero no lo tengo muy claro. Sí. Ok. Gracias. Bueno, la Santa Inquisición era un decreto de parte de la iglesia y también de los monarcas de aquel tiempo, porque algo que hay que aclarar es que la iglesia católica estaba unida con el Estado. Es decir, por ejemplo, de hecho, aquí en Colombia, hasta la Constitución del 91, Colombia era un país de confesión ¿qué? Católica romana. La Constitución, antes de la Constitución del 91, perdón, antes de la Constitución del 91, Colombia era una nación que se catalogaba literalmente. La Constitución anterior a la del 91 decía: Colombia es un país católico, apostólico y romano. Pero en la Constitución del 91, usted lee y dice: Colombia es un país laico, es decir, ya no tiene una confesión religiosa, ahora hay una libertad de culto. Entonces, quise hablar de esto porque en Europa, en el tiempo que estamos hablando, las naciones eran católicas, de confesión católica. Y no había la libertad para confesar un credo diferente. Entonces, si usted confesaba un credo diferente a lo que creía la iglesia, usted estaba cometiendo un delito. Si yo creo algo diferente a lo que ya está establecido en la Constitución en cuanto a lo religioso, yo cometía un delito, el delito de la herejía. Me convertía en un hereje, y ser hereje era un delito, según las leyes de aquel entonces. Entonces, la Santa Inquisición es esa también. Es la Santa Inquisición se llevaba a cabo a través de la búsqueda de delincuentes religiosos, aquellos que iban en contra de los credos de la iglesia. Por eso la Iglesia Católica en los siglos de la Edad Media mató a mucha gente que iba en contra de sus doctrinas o dogmas. Entre esos ya mencioné algunos: Galileo Galilei, que contradijo una teoría científica de la iglesia y mataron a Galileo Galilei. Muchos protestantes también murieron. Inquisición, los mataban, los condenaban como herejes. Como herejes. Y muchos protestantes murieron. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de la iglesia. Entonces, la Santa Inquisición se encargaba de buscar y condenar a los que habían cometido el delito de la herejía. De la herejía. Aquí en Colombia hay monumentos, ¿no? En Cartagena, de la Santa Inquisición. Se cometían muchas torturas
en cuanto a eso, por todo aquel que se levantaba en contra de los dogmas de la iglesia. Ahora, no quiero tampoco ser muy sesgado, pero nosotros, los protestantes, hubo un tiempo, por ejemplo, los países de Europa, algunos que se convirtieron al protestantismo, creyeron, también tenían una unión entre iglesia y Estado, y algunas naciones protestantes también cometieron hechos como esos, como el de la Iglesia Católica. Nosotros, digamos, se cometió ese error en el pasado. Pero los católicos fue más fuerte. Ellos trabajaron mucho en eso. Ellos crearon también lo que se llamó la contrarreforma, es decir, buscar a los que protestaban y condenarlos, la contrarreforma. Entonces, imagínense, gracias a Dios hoy en día no existe la Santa Inquisición, o si no, ¿cuántos herejes no hay por ahí? Que hubiesen sido ya, mejor dicho. ¿Respondí a su pregunta? Claro que sí, pastor.